Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 31, 32, 33, todos juntos al unísono. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 31 hasta el final. Todos juntos, por favor. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos visto nosotros, mis hermanos, que seguir los delineamientos bíblicos es el único camino a través del cual nosotros podemos, primero, ser capacitados, preparados y equipados para contrarrestar las tendencias naturales de nuestra carne, de nuestra naturaleza, al mismo tiempo que las tendencias sociales, por un lado, y en segundo lugar, edificar un hogar que tenga seguridad, solidez, significado y estabilidad. Y es por eso que hemos estado tratando de establecer una serie de principios básicos sacados de las Sagradas Escrituras para poder comprender el diseño de Dios para la familia. Ahora nosotros hemos establecido hasta ahora 7 principios, y yo quisiera que al repasarlos ustedes puedan empezar a poner en sus mentes estos principios y examinar su familia. En primer lugar, yo tengo que ser un hijo de Dios. Principio número 1. Principio número 2, yo debo seguir la instrucción bíblica. Principio número 3, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Principio número 4, yo debo someterme a los demás. Principio número 5, los ingredientes de toda relación óptima son la sumisión y la autoridad. Principio número 6, el matrimonio es una institución divina. Ahora, haríamos muy bien nosotros, cada uno, de examinar a través de estos principios, como individuo, como matrimonio y también como familia, para poder, con la ayuda del Espíritu de Dios, modificar aquellas actitudes que son incorrectas, para poder corregir los procedimientos que son errados, para poder cambiar los elementos negativos de nuestra comunicación y finalmente para poder extirpar las cosas que yo acepté y que ahora me doy cuenta que van contra la voluntad de Dios, que van en contra de su palabra, que van en contra de mi testimonio, que van en contra de mi vida espiritual y que van en contra de mi familia. Ahora, yo quiero decirle, mis hermanos, que yo todavía estoy trabajando con el principio número 3. Yo y mi esposa estamos trabajando duro con esto, porque ya hemos dado por sentado de que somos hijos de Dios, ambos. Y ya hemos dado por sentado de que estamos dispuestos a obedecer la Escritura. Pero el principio número 3 es el principio más duro para nosotros, porque no somos llenos del Espíritu Santo y quisiéramos serlo. Y yo quisiera también que usted empiece a trabajar con estos principios. Y si usted se trancó en el principio número 3 como nosotros, empiece a trabajar y orar y leer las Escrituras para que realmente el Señor le llene de su presencia, porque es de la única manera como vamos a superar nuestros problemas individuales, matrimoniales y familiares. Algunos están rechazando este principio. Yo no digo algunos. Estamos viviendo nosotros en una generación que está rechazando estos principios de la palabra de Dios. Y no ya en oculta, sino en una forma abierta, pública y notoria.
Y como individuo, nosotros podemos preguntar, ¿por qué es que hay tantas vidas frustradas y vacías? ¿Por qué es que hay tantos hombres que están metidos en la inmoralidad, que están metidos en la delincuencia, en el crimen? ¿Por qué estamos viviendo en una sociedad en que tantos hombres están metidos en la fornicación, en la pornografía y en el homosexualismo? ¿Por qué? ¿Por qué es que hay tantas mujeres en el día de hoy, en el proceso de la liberación, que quieren dejar sus hogares y dejar de ser ya la ama de casa y transformarse en una persona igual que su marido o mayor que él? ¿Por qué es que hay tanta aborción en el día de hoy, especialmente entre las chicas adolescentes? ¿Por qué es que hay tanto lesbianismo y tantos abusos sexuales? Hablando como matrimonio, ¿por qué es que hay tantas parejas infelices y desdichadas? ¿Por qué estamos viviendo en un mundo donde tantas parejas están padeciendo la infidelidad de uno de sus cónyuges? ¿Por qué? ¿Por qué es que hay tantos adulterios? Contésteme. ¿Por qué es que hay tantos divorcios? Y si hablamos de la familia, ¿por qué es que hay tantos hogares desunidos? ¿Por qué es que hay tantos hijos desamparados? ¿Por qué es que hay tanto incesto en nuestra sociedad? ¿Por qué es que hay tantos abusos de menores? ¿Por qué es que hay tanta droga y alcoholismo? Cuénteme, ¿por qué? Mire, porque nosotros no hemos decidido aceptar el diseño de Dios para la familia. Porque nosotros no hemos decidido aceptar el diseño de Dios para el matrimonio. Porque nosotros no hemos decidido aceptar el diseño de Dios para mi vida personal. Y si usted quiere ir a través de los principios que nosotros ya hemos considerado, ¿por qué es que esta sociedad en que vivimos está tan corrompida? ¿Por qué es que nuestras familias están padeciendo? Simplemente es, principio número 1, porque yo no soy un verdadero cristiano. Soy un pseudo cristiano, que tengo un título y nada más. Y usted le saca el título y detrás no hay nada. Principio número 2, porque yo no sigo la instrucción divina, porque me trato de llevar por mis propios impulsos, que la mayor parte de las veces son negativos, o de una sociedad, y hago cosas porque los demás lo hacen. Principio número 3, porque yo no estoy lleno del Espíritu Santo, de su presencia y de su palabra. Y la Biblia sigue siendo un libro para mí que está en la estantería. ¿Por qué es que está sucediendo todo esto? Porque no he aprendido a someterme. Principio número 5, porque desconozco el equilibrio entre la sumisión y la autoridad. ¿Por qué? Porque he rechazado el hecho de que el matrimonio es una institución divina. Y yo creo que es una institución humana que yo la puedo abrogar o rechazar cuando a mí se me antoja. ¿Por qué es que la sociedad y la familia está en esta situación? Porque no llego a realizar que la felicidad es un subproducto de la obediencia, que es el principio que estamos analizando ahora. Y a esto, mis queridos amigos y hermanos, debemos agregar un enjambre de tendencias filosóficas y sociales sin base de autoridad. Un montón de opiniones que están surgiendo y que están pululando por todas partes respecto a la familia y que me hacen ver en los cuales no hay ningún respeto por Dios ni ningún respeto por su palabra. Y es por eso que es necesario que nosotros tengamos que reiterar el plan divino, que nosotros tengamos que reenfatizar el diseño de Dios, que nosotros tengamos que proclamar a los cuatro vientos de que realmente hay un estándar, de que realmente hay un modelo, que realmente hay un plan de Dios para usted como un individuo, como matrimonio y también como familia. Hemos dejado nosotros, en la clase anterior, al final del capítulo 2 de Génesis, a la primera pareja en medio de una
naturaleza perfecta y armoniosa. Y ellos estaban allí en completa felicidad. Y entonces nosotros nos preguntamos cuáles eran las condiciones que en el Edén hacían felices a la primer pareja. Porque la verdad es que si yo he constituido un matrimonio y yo tengo una familia, pues yo quisiera saber cuáles son los principios elementales para yo formar una familia feliz. Y hemos visto que hay condiciones exteriores y condiciones interiores. ¿Cuáles son las condiciones exteriores? Yo diría las condiciones exteriores son las que corresponden al diseño, al proyecto de Dios para el matrimonio y la familia. ¿Y cómo es que Dios proyectó el matrimonio? Y hemos nosotros enunciado 7 cosas que simplemente ahora se las voy a nombrar porque ya las vimos nosotros en la clase anterior. Primero, el matrimonio es una institución divina, es decir, que Dios creó esta entidad que hasta entonces no existía. Segundo lugar, el matrimonio es un acto divino. Dios no delegó en ningún ángel, arcángel o querubín esta tremenda responsabilidad. Incluso en el día de hoy la ejercita a través de las autoridades constituidas, Romanos capítulo 13, versículo 1. Tercer lugar, el matrimonio es una relación más fuerte e íntima que la de los padres y la de los hijos. Y hay algunos matrimonios que inclusive no tienen en perspectiva esta prioridad. Dice la Biblia, Génesis 2:24, y el versículo que hemos leído en Efesios capítulo 5, que el hombre dejará a su padre y a su madre. Y esto significa entonces una separación física y una separación emocional de los padres. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una unión más fuerte que las que nos vincula a nuestros padres. Pero por otra parte dice, por tanto dejará el hombre, es decir, muchacho que se hizo grande, deja a su papá y a su mamá. Es decir, que la relación del hijo para con los padres no es tan fuerte como la relación matrimonial, porque los hijos vienen y se van, mientras que el matrimonio queda. Y en segundo lugar, hemos visto nosotros que es un procedimiento. Es decir, tanto el hombre, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. Un procedimiento. Es decir, que tanto el hombre como la mujer deben salir de su hogar y dejar a su papá y a su mamá puros y castos para entrar en el matrimonio. Y yo quiero decirles que ya en este principio parece ser una utopía en el día de hoy. Número 4. El matrimonio es una unión vital. Se unirá a su mujer. Y fíjese que en Efesios capítulo 5, 23 se prefigura la unión entre el cuerpo y la cabeza como la unión entre el esposo y la esposa. Es decir, su separación produce la muerte. En quinto lugar, el matrimonio es una unión tripartita. Dice, y serán una sola carne. Es decir, que el matrimonio es una fusión íntima y profunda de cuerpo, alma y espíritu. Número 6. El matrimonio es un complemento armonioso. Eso lo podemos ver nosotros en el capítulo 2 de Génesis, del 18 al 22. Allí no había animosidad, allí no había luchas, allí no había conflictos. ¿Por qué? Porque la autoridad del hombre y la sumisión de la mujer estaban en un balance tan perfecto que sus roles se perdían en su unidad. Y por último, punto número 7, el matrimonio es una unión indisoluble. En Marcos 19, después de esta declaración que hemos leído, dice la Escritura, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, no lo separe la mujer, no lo separe el marido, no lo separe el abogado. No lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque para Dios el matrimonio es una yunta, es una pareja, es un equipo, es una asociación para cumplir un propósito. Y separarlo significa realmente, con arrogancia, despreciar un acto de Dios. Muy bien, estos son los 7 puntos que corresponden a lo que yo diría
las condiciones exteriores. ¿Cuáles son ahora las condiciones interiores? ¿Qué es lo que realmente hacía a la primera pareja feliz? Sé que estamos hablando ahora de la felicidad matrimonial. Y con respecto a estas condiciones interiores, podemos decir que ellos cumplían con el orden moral y espiritual establecido, y esto nos llevó a la enunciación del principio número 7, que ya lo hemos anotado, y dice así: la felicidad familiar es un subproducto del cumplimiento de las leyes morales y espirituales. Ustedes van a leer muchos libros sobre la familia quizás, pero no van a encontrar el orden ni la forma en que lo estamos diciendo. Porque he tratado de buscar ciertos principios que son fundamentales y esenciales. Y cuando yo digo principios, son cosas que se pueden aplicar a diferentes situaciones. Y son elementos universales y bíblicos. Y por eso es que usted puede tener la tranquilidad que no viene de Daniel Lozano, viene de la Biblia. Y usted puede aplicarlo en su vida, en su matrimonio, con toda fe y confianza. Este principio lo podemos nosotros reducir a esto: la felicidad es un subproducto de la obediencia. Entonces ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué nuestros primeros padres eran felices allí en el Edén? Alguno dirá, bueno, pero que si usted me pone en el paraíso con las flores y las montañas y el lago y los árboles frutales y qué sé yo, ¿cómo no voy a ser feliz? Muy bien. Esta era una condición, pero realmente había otras condiciones internas y morales que producían la felicidad y que yo debo en este momento conocer. Porque el orden moral y espiritual que existía en ellos, o que en el cual ellos se desenvolvían, era una situación muy especial. Y ahora, ¿por qué yo no soy feliz? Quizás porque nosotros no estamos cumpliendo los principios u órdenes que Dios había establecido y que realmente Adán y Eva estaban cumpliendo cuando fueron colocados en el Edén. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas condiciones interiores? Bueno, hay varias que yo quiero considerar y hoy solamente vamos a considerar 2 o 3. En primer lugar, yo veo que en la primera pareja o en el primer matrimonio había un amor puro. En segundo lugar, había complementación armoniosa. En tercer lugar, había pureza y fidelidad. En cuarto lugar, había comunión. En quinto lugar, no había temor, enojo ni autorrechazo. En sexto lugar, había comunicación. No vamos a poder abarcar todo esto, de manera que con paciencia, por favor, vamos a ir paso por paso. En primer lugar, ¿por qué eran felices nuestros primeros padres o el primer matrimonio? Era porque allí había un amor completo y único. ¿Qué significa esto? Bueno, era un amor único porque obviamente no había literalmente ninguna otra mujer en la tierra aparte de Eva. Entonces el pobre Adán decía, pero tengo una sola mujer, ¿a quién otra voy a amar? Si solo somos los dos solitos aquí sobre la tierra. De manera que había allí un amor único. Pero mire, esto aunque suene risueño, sin embargo es un principio que nosotros tendríamos que tratar de respetar. Y si muchos hombres y mujeres tuvieran esta perspectiva ahora en el día de hoy, ¿cuántos matrimonios no hubieran llegado al divorcio? ¿Y cuántas familias no hubieran sido destrozadas? Un amor único. Segundo lugar, un amor completo. Adán posiblemente se llevaba muy bien con todos los animales que había creado Dios y que él había puesto nombres, pero cuando se encontró con Eva, la abrazó. Yo estoy seguro que Adán la amaba con todas las fuerzas de su corazón y con toda la pasión de su alma, y no tenía reservas ni inhibiciones.
Y no decía como algunos esposos dicen, te quiero hasta aquí nomás. O como algunas esposas, te voy a querer un poquito y si haces eso te voy a querer un poquito más. No, aquí no había reservas, no había inhibiciones. Fíjese que es admirable, pero son relativamente pocas las personas hoy en día que entienden el significado de la palabra amor. Y por supuesto que no queremos ahora repasar todo lo que dijimos con respecto a este tema ahora. Pero la mayoría, o para la mayoría, el amor es considerado como una respuesta básicamente emocional o visceral. Es decir, yo voy a amar si es que el corazón se me acelera, si mis latidos son más intensos, si se me activa el sistema glandular, si siento una emoción muy especial, entonces no voy a tener duda de que yo amo. Fíjese lo que dice en Efesios el capítulo 5, esto lo vamos a ver luego más detalladamente, lo decimos de paso. 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y fíjese que la Biblia no dice, maridos, amad a vuestras mujeres si le parece, o si se llega a conmover en sus entrañas, o si se siente sublimado, o si se le acelera el sistema glandular. Entonces recién ame a su esposa. Escúcheme, la Biblia no dice así. El elemento emocional en la relación es una cosa magnífica, pero debemos recordar que su presencia no necesariamente significa amor. Es lindo cuando la emoción está en el amor en una pareja. Y no necesariamente cuando desaparece la emoción debe desaparecer el amor. Los que piensan que el amor es puramente un elemento emotivo lo definen así. Escuche usted. Dice, el amor es una emoción que se siente cuando se tiene un sentimiento que no se ha experimentado antes. Mire, es una definición muy hermosa, hasta suena poética, que se la repito. El amor es una emoción que se siente cuando se tiene un sentimiento que no se ha experimentado antes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy al trabajo, vengo con otro sentimiento, se acabó el amor. Fíjese que esta es una definición del amor bastante barata. Es una definición del amor antibíblica. Es una definición del amor que contiene potencialmente el germen de la inestabilidad individual, matrimonial y familiar. ¿Por qué? Porque las emociones suben y bajan y el amor no puede subir y bajar con sus emociones. La vez pasada vino a verme una pareja. Él 26 años, ella 23 años. Dicen ser creyentes, pero no están envueltos en actividades. Se casaron hace 1 año y medio. Ella quiere divorciarse y ante su insistencia, él está dispuesto a consentir. Ahora, escuche lo que me dijo él. Estoy cansado con su inestabilidad. Un día me dice que me quiere y al día siguiente me echa en cara todo lo que hago y lo que soy. Número 1. Número 2. Ella quiere ser el hombre en la casa. De manera que aquí tenemos nosotros una pareja en la que la otra parte no está segura si lo quiere. Y un día viene y dice, sí, querido, te adoro, te quiero, sos el único hombre de mi vida. Llega el día de mañana y dice, quizás, tal vez, a lo mejor. Mis queridos, esto no es lo que nos enseña la Biblia. El amor es mucho más que un sentimiento. El amor es una entrega sin condiciones a una persona que es imperfecta. ¿Lo entendió usted? El amor realmente es una entrega sin condiciones y sin reserva a una persona que no es un ángel ni un querubín. Usted no se casó con un arcángel. Se casó con una mujer que tiene dentadura postiza, que tiene callos plantales y ojo de gallo también.
Y mis queridos hermanos, cuando tenemos esta actitud, entra en el matrimonio un nuevo sentido de realismo, de poner los pies en el suelo de seguridad que hace posible el crecimiento. ¿Por qué? Porque el amor es una obligación y devoción sentida interiormente. Es un saber que se ama a la persona aunque no se la sienta algunas veces. El amor o el amar a alguien no es un sentimiento poderoso. Escuche, el amar a alguien es una decisión, es un juicio, es una promesa. Y cada vez que hay un casamiento, y en toda ceremonia, y todo cuando es emoción, etc., entonces los novios se toman de la mano tan suavemente. Y sí, entonces se promete que se van a querer hasta que se mueran. Y hay allí entre los dos una promesa que parece ser eterna y real. Y realmente hay muchos que no realizan la seriedad de la ceremonia y lo que ello implica. ¿Por qué? Porque realmente cuando se produce la ceremonia hay allí una decisión. ¿Entendió usted? Es una decisión en mi vida. Hay allí un juicio que yo estoy realizando. Hay allí una promesa que yo estoy haciendo. Y de manera que ese juicio, esa decisión y esa promesa no debe estar sujeta a el sentimiento que sube y que baja. Y es por eso que es muy peligroso. Y entonces después tenemos nosotros, como en el día de hoy, tantos divorcios y simplemente por el hecho de que no hay compatibilidad. Pregunta, ¿ama usted a su cónyuge así? Pensando de que el amor suyo es una decisión, es un juicio, es una promesa. Mis queridos, nuestro amor puede ser profundizado y purificado emocionalmente por medio de nuestra conducta hacia el cónyuge. Piense usted por un momento, aquellos que ya están casados por un tiempo, en aquellas cosas pequeñas que le parecían tan importantes durante el noviazgo. Piense por un momento. Piense en los regalos, los dulces. Piense en aquella época cuando usted se adelantaba y le abría la puerta para que ella pase. Piense en aquella época cuando usted venía con un regalito y con una florcita o le traía dulces a ella. Piense por un momento en las caricias, en los pequeños cumplidos, etc. Yo me acuerdo cuando estaba de novio, un día dije, le tengo que hacer un regalito a mi novia, Sensi, que felizmente para mí fue la primera y la única. Tenía que hacer un regalito y no sabía qué hacer. Y yo nunca había ido a la tienda a comprar nada para ninguna mujer. No sabía qué hacer y me metí en un negocio. Y al fin tomé la decisión, le voy a comprar un par de aros. Usted se imagina, Daniel Lozano allí, nunca me había puesto a comprar nada de ese tipo, eligiendo un par de aros. Pero yo me recuerdo con qué cariño que lo hice. Pensando y todavía me figuraba cómo le iban a quedar los aros. Inclusive los compré, los llevé a mi casa, no me gustaron, volví de vuelta y los cambié. Porque no me gustaron. Y se los entregué con tanto cariño y yo estoy seguro que Sensi, aunque no le gustaban, se los puso. Ahora, han pasado 10 años, 15 años, 20 años, y yo le pregunto, mi querido hermano, hermana, ¿dónde está todo eso ahora? ¿Dónde está? Posiblemente, en muchos casos, ha desaparecido. Y ha desaparecido para dar lugar a una rutina que el curso de los años ha ido ahondando y por la que ahora nosotros circulamos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué se debe hacer? La receta es esta. Vuelva a hacer, revivir aquellas pequeñas cosas que usted hacía cuando estaba enamorado. Deles vida otra vez, revitalizando su amor.
¿Por qué? Porque el amor que no se practica en actos pequeños y grandes enferma de un insidioso germen que invade la relación, y ese germen se llama la indiferencia. ¿Sabe usted? Y mire lo que dice Norman Wright con respecto a esto. La tragedia del amor no es la muerte o la separación en la pareja. La verdadera tragedia del amor es la indiferencia. Y eso es lo que muchas veces se produce en muchos matrimonios. Indiferencia, alejamiento, frialdad, principio de desastres. El otro día, por casualidad, prendí la televisión después de las 12 de la noche. Me había quedado estudiando, entonces fui allí pasando para la cocina para tomar algo, prendí y vi un programa. Allí estaba una pareja con problemas. Y ella, una persona de aproximadamente unos 50 años, tenía problema con su esposo de aproximadamente unos 55 o 58 años. Y ella dice, me siento mal, me siento insegura, me siento deprimida y me siento desorientada en mi matrimonio. Y la otra persona le dice, ¿pero y por qué, señora? Y dice, porque mi marido nunca me dice que me quiere. Y las muy pocas veces que me lo ha dicho es porque yo se lo he preguntado y lo he forzado a que diga algo. ¿Se da cuenta? Y después lo trajeron al marido allí un hombre gordo, grande, y le dijeron, ¿es cierto lo que dice aquí su esposa? Y él dijo, sí. Dice, porque yo estoy muy preocupado por mi problema económico y por la seguridad de mi futuro. Y entonces no siento la necesidad de expresar mis sentimientos. ¿Qué le parece? Y allí están viviendo bajo un mismo techo completamente aislados. Mis queridos, condición número 1 para la felicidad matrimonial, un amor único y un amor completo. Número 2, en el matrimonio feliz debe haber una complementación, o sea, una identidad mutua. Génesis 2:18 dice, le haré ayuda idónea para él. Y aquí la expresión ayuda idónea significa que esta ayuda iba a ser de naturaleza similar a la del hombre mismo. Y sugiere aquí primeramente la correspondencia, la forma de suplementar o complementar lo incompleto de su naturaleza, o ser solitario y en todo sentido adaptado para su asociado y compañero. Esto es lo que significa ayuda idónea. Es decir que todo lo que la naturaleza de Adán demandaba para su realización, en el sentido físico, en el sentido psicológico y en el sentido espiritual, estaba incluido en esta expresión ayuda idónea. Es decir, Dios le iba a hacer una mujer, un ser que iba a complementarse con el ser de Adán, en todo sentido, para hacer que sean una sola carne. De esta manera entonces, la necesidad del hombre y la capacidad de la mujer para satisfacer la necesidad establece la fundación de esta institución divina del matrimonio, que fue prescripta no solo para la primera pareja, sino también para toda la posteridad. Porque allí dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, etc. Por lo tanto, para todas las generaciones venideras, tiene que ser así. Y nosotros hemos dicho que en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 3 al 4, tenemos allí la varita mágica para todo esto. Dice así, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Fíjese que aquí está la varita mágica, que utilizada por los cónyuges transforma el caos en paz y armonía. Y usted puede traducir la frase esta de esta manera:
no mirando lo mío propio, sino más bien por lo de mi cónyuge. Y mis queridos hermanos, si hacemos esto, habremos establecido uno de los pilares más sólidos de nuestra vida matrimonial. Y en Hechos 20 dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Eso es lo que tenemos que aprender en nuestro matrimonio. Es mejor dar que recibir, aunque muchos solamente quieren recibir y recibir y recibir y nunca dan. Entonces ahí hay una requebrajadura en la comunicación. Y nunca deberíamos nosotros adoptar la actitud de que es responsabilidad de mi cónyuge el hacerme feliz a mí. Porque entonces usted está alterando las prioridades y dando una orden invertido a lo que debiera hacer en su vida. De manera que esta complementación significa primero una correspondencia, una suplementación o una complementación. En segundo lugar, significa el reconocimiento de nuestras diferencias. Fíjese que hay veces en que hay serios conflictos entre cónyuges porque el uno no puede aceptar las diferencias de la conducta del otro. Y hay muchos que no se dan cuenta que justamente las diferencias son las que producen la complementación. Y fíjese que esto se manifiesta en cosas muy ridículas. Como muchas veces un hombre quiere hacer que su mujer haga las cosas como a él le parece. O la mujer quiere que el hombre reaccione como ella reaccionaría. Y no es así. Debemos aceptar nuestras diferencias. Por ejemplo, mire, hay cosas pequeñas. A las mujeres les gusta que en el baño de la entrada las toallas estén colocadas de una manera, colgadas en un sentido y combinadas con ciertos colores. El hombre le gustaría venir, entrar al baño, secarse y ponerla en el último rincón. ¿No es cierto? Hay hombres que les gusta comer la ensalada en un platito solo. La mujer le gustaría prepararla toda junta y después repartirla. Y muchas veces nosotros en estas pequeñas cosas mostramos que no somos capaces de adaptarnos y poder aceptar las diferencias. Que ella tiene su individualidad y yo tengo la mía. Que ella piensa de una manera y yo pienso de otra. Y justamente la diferencia está en la diferencia. Es porque ella es diferente, usted es diferente. Y Efesios capítulo 4, el versículo 2, nos da allí la idea de cómo debemos reaccionar. Dice así, Efesios 4, 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es decir, la idea de soportándoos con paciencia los unos a los otros significa que debemos permitir que nuestro cónyuge use una forma de lógica diferente de la mía, o que tenga opiniones y gustos diferentes. Y eso significa soportándoos los unos a los otros. Y hay algunos que no quieren saber nada de soportarse los unos a los otros. Fíjese usted que una vez un esposo hizo planes detallados para indicar a su esposa cómo debía limpiar la casa con la aspiradora y cómo debía lavar los platos y secarlos. Y este esposo, que se creía un especialista, le dijo a su esposa, bueno, hoy te voy a enseñar a hacer todo esto, me tienes que seguir. Entonces él agarró la aspiradora y él con toda precisión, limpió la casa como le parecía que era óptimo. Y la señora seguía por detrás como un perrito, que es lo que él hacía. Y después se fue a la cocina y dijo cómo tenía que lavar los platos y después secarlo con toda precisión. ¿Por qué? Porque tú no lo haces bien y como lo haces tú pierdes mucho tiempo y energía. Muy bien. Y la mujer aceptó. Y le enseñó a cómo se limpia la casa y a cómo se lava los platos. Pero ¿sabe una cosa? El acuerdo duró solamente 4 meses. ¿Sabe qué es lo que pasó después de 4 meses? La mujer dejó la casa. ¿Por qué? Porque dijo, este tipo de fiscalización es intolerable para mí. Claro, señor. Ella le gusta limpiar como a ella le parece, porque ella es ella, usted es usted.
Y usted debe reconocer la diferencia que hay y debe adaptarse en ese sentido para complementarse. Y mis queridos hermanos, de paso quiero decir que el pensar que uno puede cambiar o formar a otro ser humano, como algunos piensan hacer en su matrimonio, es una tremenda arrogancia. Hay muchos que entran al matrimonio con esta actitud. Yo lo conozco a fulano, pero déjelo por mi cuenta, que después de 1 año, 2 años de casado, él va a hacer lo que a mí me parece y él va a ser diferente. Tremenda equivocación. Tremenda equivocación. El cambiar a un ser humano es una tremenda arrogancia. La misma naturaleza de la diferencia hace que se necesite el uno o que se necesiten el uno al otro para ser realmente plenamente felices. Fíjese que en un matrimonio, a menos que se pueda dar y recibir, a menos que haya tome y traiga, a menos que haya participación mutua, a menos que haya algo que ofrecerse y devolverse, ¿para qué sirve entonces el matrimonio? Justamente en las áreas de similaridades, sino en las de las diferencias y contrastes y disparidades donde se cosechan los beneficios del matrimonio. Y fíjese que solamente allí, en el matrimonio, es que nosotros deberíamos pensar como Adán, que en este mundo al menos existe alguien que es perfecto o que es una perfecta contrapartida de lo que yo soy. Alguien que es débil donde yo soy fuerte. Alguien que es positivo donde yo soy negativo. Alguien que tiene una cualidad donde yo tengo un defecto. Allí está la complementación. Y quiero decirle a este punto 2 palabras acerca de una expresión tan comúnmente usada en el día de hoy. Si ustedes, por ejemplo, se fijan en los divorcios en el día de hoy, la excusa que se da o la razón que se da para el divorcio es incompatibilidad de caracteres. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa eso de incompatibilidad? ¿Qué significa? Y lo ponen en el papel y suena tan lindo, ¿no? Porque hay incompatibilidad de caracteres, nos vamos a separar. O porque hay incompatibilidad de caracteres, nos vamos a divorciar. ¿Qué significa eso? Incompatibilidad de caracteres. Fíjese usted que esta palabra compatibilidad es una palabra peligrosa y no aparece en las Escrituras como tal. Y el término tal como es usado en el día de hoy es completamente engañoso y antibíblico. Ahora, ¿qué se quiere decir cuando se habla de compatibilidad? Fíjese que cuando se usa la palabra, se quiere decir que 2 personas tienen personalidades, intereses o antecedentes compatibles y por lo tanto tienen más probabilidades de tener un buen matrimonio que si esos elementos en cada uno fueran diversos o diferentes. Y fíjese que este punto de vista con respecto a la compatibilidad no está en la Biblia. Pensar porque los niveles socioeconómicos son iguales, o que porque los 2 juegan al tenis, o porque los 2 asisten al mismo club, o porque a ambos usan o les gusta el color azul. Esto va a hacer que se pueda formar un matrimonio feliz. Es un concepto completamente errado. ¿Quiere que le diga una cosa? Desde el punto de vista bíblico, no hay 2 personas que sean compatibles. ¿Por qué? Porque todos nacimos pecadores. ¿Se da cuenta? Y usted cuando se va a casar con una señorita, esa señorita también es pecadora. Y cuando usted se va a casar con un muchacho, ese muchacho también es pecador. Y básicamente hay incompatibilidad allí. Y para que 2 personas sean verdaderamente compatibles
en el verdadero sentido de la expresión, es necesario en primer lugar que los dos sean cristianos y en segundo lugar que estén dedicados a trabajar para llegar a un día a ser compatibles. ¿Entendió? Porque solamente esto se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo y aplicando a nuestras vidas estos principios. Hay muchas veces que los factores socioeconómicos o los factores étnicos o los factores cronológicos o los factores raciales, etcétera, pueden contribuir a hacer que la pareja sea más compatible y no vamos a dejar de dar valor a este hecho. Pero lo que es fundamental aquí es que realmente la pareja que ha hecho el compromiso esté deseosa de poder seguir adelante creciendo, ayudándose mutuamente para poder lograr la compatibilidad en el futuro y realmente honrar el nombre de Dios. Y vamos al punto número 3. Es decir que para que haya felicidad en el matrimonio, en primer lugar, tiene que haber un amor que sea completo y que sea único. En segundo lugar, tiene que haber una complementación mutua. En tercer lugar, tiene que haber pureza. ¿Lo anotó? Tercer lugar, pureza. Fíjese usted que en el jardín de Edén no había pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. El pecado es anteponer nuestra voluntad a nuestra propia conciencia. Eso es pecado. Y cuando Dios formó al primer hombre y a la primera mujer y constituyó la primera pareja, todo lo que Él decía era sí y amén. Y allí Adán y Eva no sentían nada malo, no veían nada malo a su alrededor, no podían dudar el uno del otro, no dudaban de Dios. Su amor era perfecto, no pensaban el mal, no había infidelidad. Fíjese que siempre ha sido la enseñanza del cristianismo que la unión física en el matrimonio es una experiencia sagrada para ser compartida solo con nuestro compañero o compañera, o sea, con nuestro cónyuge, por el resto de nuestra vida. Ahora, si esta íntima y profunda naturaleza del matrimonio excluye la idea de un tercer componente, también excluye la idea de compartir esa intimidad física con otra persona fuera de la sociedad conyugal. ¿Usted entendió lo que estoy diciendo? Si el matrimonio es una cosa íntima entre dos seres, la unión física o sexual, para ser más claro, debe ser compartida por los dos y según la palabra de Dios no debe existir un tercer componente que entre en esa relación sagrada. De manera que la fidelidad es esperada tanto del hombre como de la mujer. Y el matrimonio más estable, el matrimonio más satisfecho y más feliz es aquel en que la pareja piensa de su vida íntima como un jardín aislado por un muro y al cual nadie puede jamás entrar. Y eso quizás es lo que teníamos en el Edén. ¿Usted pensó por un momento cómo habrá sido la cama de Adán y Eva? Yo no sé, pero seguramente colchón de agua no tenían. Y estoy seguro que ellos, el colchón con los resortes que tenemos en el día de hoy, tampoco existía. Y la primera cama matrimonial habría sido allí en medio de las flores y de las plantas y del murmullo de los pájaros y de las caídas de agua y de la brisa y del cielo azul. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debe considerar que realmente su matrimonio es un jardín que está rodeado por muros al cual nadie puede entrar, o que es un pequeño reino privado y separado. Y al permitir entonces que un intruso entre en el jardín o alguien usurpe el reino, es una amenaza y un flechazo al mismo corazón del matrimonio tan grave que puede producir su destrucción. Ahora, ¿cuál es la regla que Dios ha instituido? La regla que Dios ha instituido es la fidelidad. Pero fíjese usted
que esta fidelidad, de cualquier modo, no comienza con la acción, sino en el terreno del pensamiento. Mateo, el capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y el versículo 27. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entendió usted? El Señor sabía que antes que exista la infidelidad total entre marido y mujer, casi siempre hay un periodo de deslealtad secreta que prepara el camino a la concreción del acto del adulterio. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Por lo tanto, Cristo declaró que es aquí, en la mente, donde debe comenzar la pureza. Allí es. Ahora, ¿cómo podemos protegernos? La mejor manera en que nos podemos proteger de ser infieles es no permitiendo que nuestra imaginación giren ideas en torno al pensamiento de una situación sexual que, si se concretara, violaría la promesa o la pureza del matrimonio. Fíjese usted que el hábito de una actitud mental predispuesta a la sensualidad debe ser eliminada si es que se quiere tener una victoria permanente. Y el Señor era muy perceptivo justamente de la naturaleza humana. Él en Juan capítulo 2, versículo 25, Él dice que Él conocía, nadie le tenía que decir a Él lo que había en el corazón del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y sabiendo Él lo que hay en el corazón del hombre, Él dijo esto: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que cuando Él dijo esto, lo dijo porque conoce nuestra naturaleza humana. Muchos se justifican bajo la excusa de que todo el mundo lo hace, de que está bien, y como se hace aquí, como se hace allá, y como lo hizo fulano, como lo hizo fulana, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero mis queridos hermanos, esta actitud está completamente opuesta a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, y el versículo 7. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sabe en la práctica cómo algunos leen este versículo? Porque no nos ha llamado Dios a santificación, sino a inmundicia y a fornicación. Así leen algunos este texto. Y la palabra de Dios dice muy claro aquí: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Fíjese usted que los contemporáneos de Noé eran degenerados sexuales. Eran los que habitaban en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y de ahí viene el nombre de sodomitas a los homosexuales. Y Dios castigó a aquella generación pervertida. ¿Por qué? Primero, porque eran homosexuales. Pero segundo, dice Génesis capítulo 6, versículo 5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ellos comenzaron pervirtiendo sus mentes y después pervirtieron sus cuerpos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que procurar en primer lugar limpiar nuestra mente, o tratar de mantener nuestra mente y pensamientos puros. Y fíjese que en nuestros días cada vez es peor esto. ¿Por qué? Porque los malos hábitos mentales en nuestros días son fácilmente encendidos por la creciente influencia de la televisión, la creciente influencia del cine, de las películas prohibidas y de la pornografía. Y todo esto hace que nuestra mente gire en un torno negativo. Se corrompan nuestros pensamientos e inclusive llevamos a la práctica lo que está en nuestro corazón. Ahora,
Segunda Corintios capítulo 10 y el versículo 5. Segunda Corintios, el capítulo 10 y el versículo 5, fíjese lo que dice allí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solamente la última parte. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos promete que nuestros pensamientos pueden volverse a la obediencia a Cristo. Fíjese usted que los médicos de salud mental y de estudio de la conducta humana dicen que para quebrar un hábito son suficientes 21 días de abstinencia. Es decir, si usted quiere quebrar el hábito, ¿no es cierto?, del cigarrillo, lo cual para muchos es imposible, o quebrar el vicio del café, si usted se abstiene por 21 días, tiene chance de dejarlo. Eso dicen los psicólogos. Pero cuando se necesita reeducar la mente o controlar nuestros hábitos mentales, se necesita un periodo mucho más largo. Y fíjese que aquellos que han tenido el hábito de la fantasía mental lujuriosa, estos hombres que están con esa revista allí en el trabajo, ¿no es cierto?, y vienen a su casa con todas esas imágenes, o van a ver esas películas XXX, y vienen a su casa con todas esas imágenes. Dice Norman Wright, tienen prácticamente ellos el lóbulo frontal del cerebro, que es el depósito de los pensamientos y recuerdos, saturado de imágenes lujuriosas a todo color. Y a estas personas les llevarán varios meses, posiblemente 3 o 4 meses de días mentales limpios para obligar a esos recuerdos a retroceder a una zona de menos influencia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de dónde viene la infidelidad? Primero viene aquí, en la mente. Y todas estas cosas y películas están allí pervirtiendo primero nuestra mente y después nosotros las llevamos a la práctica. Lamentablemente, no todo queda en la mente o en el pensamiento. Fíjese lo que dice Santiago, el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 14. Dice algo que es muy interesante. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Desde el principio, el mal uso de los impulsos sexuales dados por Dios al hombre ha demostrado que es uno de los problemas más agudos de nuestra sociedad. Fíjese que en Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 19 al 21, hay 17 palabras que determinan las obras de la carne. Y sabe una cosa, las primeras 4 de ellas se refieren a pecados sexuales. Y allí está el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Dicho sea de paso, la lascivia es la propensión a los deseos carnales. De manera que este desenfreno sexual existía en Israel en el pasado. Este desenfreno sexual existía en la iglesia de Corinto, más luego. Este desenfreno sexual está dañando a nuestra sociedad en el día de hoy. Y mis queridos hermanos, lo que más me entristece el corazón y me lleva a hablarles a ustedes tan claramente es porque estamos viendo que está entrando a nuestra iglesia también. Fíjese usted que en un artículo reciente, en una revista muy popular, yo leí con mis propios ojos lo siguiente. Aproximadamente 3, escuche esto, aproximadamente 3 de cada 4 hombres casados, al menos por 2 años o más, admiten haber engañado a sus esposas. ¿Qué le parece? De 4 hombres, 3, 75%. Si yo aplicara ese porcentaje a esta congregación, ¿qué significa esto? Un desastre.
Un desastre. Uno de los cónyuges realmente ha violado lo sagrado del matrimonio. ¿Y saben lo que dice este artículo pequeño que yo he leído? Dice, algunos dicen que esto los martiriza. Claro, pobrecitos. Otros que no se sienten muy culpables. Y hay una tercera categoría. La mayoría dicen estar convencidos que la esposa no lo sabe. Entonces, están tranquilos. Consecuencias. La infidelidad es capaz de dejar heridas muy profundas que no se borran por el resto de la vida, mi querido hermano. Por alguna razón, la única excepción para el divorcio es la fornicación, el adulterio. Porque esto es lo máximo y que realmente admite esta excepción. Lo cual quiere decir para Dios que cualquier otro problema matrimonial puede ser tan grande, tiene solución. Pero eso es algo que puede romper el matrimonio. Y el diseño de Dios fue una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Así dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Y el versículo 39 dice que debe ser para toda la vida. De manera que salir de esta norma significa esto. Escuche. Primero, pecar contra Dios. Si usted está siendo infiel a su cónyuge, número uno, usted no está pecando contra él, usted está siendo infiel y está pecando contra Dios. Número dos, usted está cometiendo un pecado imperdonable y una traición tremenda de confianza de su mejor amigo. Si usted me pregunta a mí quién es mi mejor amigo es mi esposa. Y si yo voy a traicionarla a ella estoy traicionando alevosamente a mi mejor amigo. Número 3. Acarrea la amenazante carga de culpa y de vergüenza que esto produce. Aquellos que lo practican pueden hacerlo, pero lo que no pueden hacer es sacarse el dedo acusador de la conciencia que le está diciendo, tú estás haciendo un mal, estás pecando, sos un sinvergüenza y cara dura. Eso no se lo van a sacar de encima. En cuarto lugar, sobrelleva los desajustes y diferencias que se producen en la vida de relación después de que esto se ha ocasionado. Y yo he podido ver por mi propia experiencia que este solo hecho de la infidelidad ha producido desajustes en el matrimonio que algunas veces no somos capaces de ajustar por el resto de la vida. Ahora usted me dice, hermano Daniel, pero usted está pidiendo demasiado. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser diferentes si nosotros tenemos la tendencia natural dentro del corazón en primer lugar? Si después somos egoístas, celosos y orgullosos. Y después, en tercer lugar, estamos en un mundo pecaminoso y tentador. Y algunos hombres me han dicho a mí, ¿y qué voy a hacer, Daniel, si se me vienen a ofrecer? Fíjese lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y el versículo 16. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mis queridos hermanos, es imposible, claro que sí, es muy difícil. Pero considere que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón y usted es salvo, usted ahora no es de este mundo. Cuentan con la gracia de Dios para ayudarles a vencer. Ahora algunos dicen, sí, tampoco puedo cumplirlo porque no estamos viviendo en el paraíso. Eso que usted me dice del paraíso es un ideal, es una utopía nada más. Lucas capítulo 17 y el versículo 21. Lucas capítulo 17 y el versículo 21. Fíjese lo que dice allí. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mis queridos hermanos, Cristo vino a establecer el nuevo paraíso en el corazón de los hombres por la conversión. Y hay muchos hogares quebrantados, transformados en el día de hoy.
Y yo puedo darles ejemplo de parejas que han venido aquí, han aceptado a Cristo y ahora están creciendo en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Hay millones en el día de hoy que son pseudo cristianos, que solamente tienen un letrero y están metidos en el mundo haciendo todas estas cosas. Nos quieren hacer creer que realmente vivir una vida pura en esta generación es imposible, pero para Dios no es imposible, mi hermano. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, si en sus pensamientos o en su mente hay pensamientos lujuriosos constantemente, y si usted está presionado o está inclinado a la infidelidad, en primer lugar, admita que todo pensamiento lujurioso y todo adulterio es un pecado, porque aquí la Biblia lo dice, que el hombre que deseó en su corazón a una mujer ya pecó. Confiese esto al Señor. Segundo lugar, confiéselo a Dios cada vez que se produzca. Y considere realmente que en Dios hay poder para perdonarle, porque Él dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tercer lugar, pida que Dios le quite el hábito y le limpie la mente. Y Dios puede hacerlo según Juan capítulo 5. Y en último lugar, concéntrese en pensar cosas que son limpias. Ponga en su computadora cosas que son positivas y no ponga basura. Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Escuche lo que dice. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.